Hola, hola muchachos, ¿cómo están? Esto es Finanzas a Calzón Quitado. Eh, este es el quinto capítulo y hoy vamos a hablar del fondo de emergencia. Este capítulo se llama Fondo de Emergencia, tu red de seguridad financiera y las mejores aplicaciones de ahorro, porque vamos a dar un recorrido de las aplicaciones de ahorro y de presupuesto que existen en Estados Unidos para que pues vayamos entrando más aún en la tecnología. Pero antes de empezar, les quería contar que hoy ha sido muy difícil grabar este episodio porque he encontrado mil cosas para no hacerlo, pero lo prometido es deuda. Ayer les dije que hoy iba a grabarlo y que hoy lo iba a publicar, entonces aquí estoy. Les cuento que mi compañerito está trabajando en el basement, entonces él hace una rumba ya y pues hoy tocó rumba de Dios, entonces está escuchando música cristiana, raro, ¿cierto? Pero bueno, hoy tocó la música de Dios, excelente, me encanta. Y pues aquí atrás tengo un peludo que por más que trato de sacarlo del cuarto donde estoy grabando, que es mi oficina, pues el hombre siempre le encanta quedarse ahí y fuera de eso empieza a comer, entonces escuchan mua, 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 mua. Así que si de pronto escuchan eso, ahí me disculpan, pero es mi peludo que es feliz cuando yo estoy en reuniones o en haciendo el podcast o lo que sea. Es dificilísimo sacarlo del cuarto donde estoy y, y pues a él le gusta comer siempre cuando estoy hablando. Pero bueno, sin más, sin más, sin más introducción y sin más propaganda, pues les doy la bienvenida. En el capítulo anterior vimos todo lo que tiene que ver con el ahorro y cuán importante es para lograr las metas financieras en el largo plazo. Entonces comprar esa casita de nuestros sueños o ese carro tan anhelado o hasta irnos para Indonesia. Ay, qué delicia, ¿cierto? Un calientico porque les cuento que aquí en Massachusetts está haciendo un frío impresionante. Y aparte el clima es bien bipolar. Pero bueno, hoy vamos a construir un fondo de emergencia. Entonces, ¿por qué es tan importante ese fondo de emergencia? Porque nos ayuda a construir un colchón de seguridad que cuando lo necesitamos, pues siempre va a estar ahí para que nosotros lo utilicemos. Y entonces no nos tenemos que endeudar, ¿cierto? Entonces así tengamos un bill inesperado o tengamos que arreglar nuestro carro o nuestra casa le queremos hacer algo, pues ahí va a estar ese fondo de emergencia y no tenemos que recurrir ni a bancos ni a un tipo pues como de préstamos. Bueno, haciendo pues como el recorrido de este podcast, de este específico, me entró la curiosidad por investigar cuántas personas en Estados Unidos tienen fondo de emergencia. Entonces empecé a buscar y según un informe publicado en enero del 2025, o sea, hace poquito, hace casi aproximadamente 2 meses, por Bankrate, el 59% de los estadounidenses no tienen cuenta de ahorros suficientes para afrontar un gasto de emergencia de $1,000. ¿Sí ven esto? Qué tristeza, muchachos. Entonces, este dato refleja una disminución de la capacidad de ahorro, a pesar de la baja en la tasa de desempleo del país. ¿Cierto? O sea, aunque haya, porque se supone que cuando hay una baja de desempleo, hay más poder adquisitivo porque pues todo el mundo está trabajando, ¿cierto? Pero a pesar de que eso está bajo, la tasa de desempleo, no hay capacidad de ahorro. Es que es difícil ahorrar, pero acuérdense que es una disciplina, ¿cierto? Entonces les quiero contar otra cosa. Además, en una encuesta de CBC, que es un canal de televisión, en abril del 2023 reveló que el 53% de los estadounidenses no tienen ahorros para emergencia y solo el 45% de los encuestados informó tener un fondo de emergencia de menos de $300. Estos datos destacan la vulnerabilidad financiera de una gran parte de la población estadounidense ante gastos imprevistos, ¿cierto? Pero bueno, si todos aquí estamos en Estados Unidos, ¿ustedes qué van a creer de los latinos? Pues también me tomé la tarea de investigar qué pasa con los latinos y el fondo de emergencia y me encontré
una realidad realmente muy desalentadora. Imagínense que según El País, que ya les dije que era un periódico muy importante para los latinos, en el 2024, que realizaron una encuesta, solamente el 17% de las personas encuestadas tenían menos de $400 para enfrentar gastos imprevistos. Y el 52% de los latinos tenía una alta preocupación porque no podía ni siquiera pagar la renta o los gastos básicos. Ay, muchachos, ¿pueden creer eso? Muchachos, ánimo, para arriba, que esto es cuestión de disciplina. Yo sé que podemos salir de la mentalidad de escasez y buscar la mentalidad de abundancia y de poder salir de Egipto y llegar a Estados Unidos con esa mentalidad de salida para adelante, de abundancia, y no solamente de eso sino también de libertad financiera, muchachos, que eso es lo que encontramos en este momento. Y espero que con este podcast, muchachos, lo encuentren. Bueno, pero ahora sí, back on track, como dijo el gringo. Entonces les voy a contar una historia de una cliente que le estuve dando asesoría financiera hace ya un ratico. Y pues ella me permitió contarles esta historia porque me pareció muy bonita. Imagínense que pues estábamos tratando de ahorrar juntas, pues obviamente yo le estaba ayudando, obviamente con las asesorías, para que ella se comprara una casa por primera vez, ¿cierto? Entonces, en ese tiempo ella cayó enferma, pero gracias a Dios en este momento ya está aliviada primeramente y eso pues es muy importante, pero imagínense que los biles en Massachusetts de salud son demasiado altos, obviamente. Massachusetts es una de las mejores, de los mejores estados para hacerse cualquier tipo de tratamiento médico, pero obviamente la salud es demasiado costosa. Entonces ella pues se mete a un tratamiento médico, le llegan esos biles y yo le decía, no te preocupes, que por lo menos tenés un fondo de emergencia y también tenés un ahorro. Porque acuérdense, muchachos, que la idea es siempre tener un fondo de emergencia con el que vamos a cubrir estos gastos imprevistos. Entonces, en el caso de ella pudo cubrir esos biles del médico que son tan costosos con ese gasto de emergencia y pudo seguir ahorrando después cuando se recuperó para obtener su casa, ¿cierto? Y eso me hizo demasiado feliz. Entonces ahora les voy a dar unas estrategias para construir el fondo de emergencias, ¿cierto? Entonces, muchachos, especialmente ustedes que tienen empresas o inclusive para finanzas personales, se debe siempre ahorrar para un fondo de emergencia, como mínimo el 1% de sus ingresos. Es decir, siempre vamos a acumular el 1% de los ingresos, a tratar de acumular el 1% hasta acumular 3 o 6 meses de los gastos fijos. ¿Se acuerdan de estos gastos fijos? Entonces otra vez, la renta, el celular, el pago del carro, o en el caso de las empresas, el pago de los proveedores o el pago de los empleados. Estos son los gastos fijos, muchachos. Entonces es muy importante tener estos gastos fijos por 3 o 6 meses, porque uno nunca se imagina, nunca sabe. Es que definitivamente uno nunca está exento o a perder el trabajo o a tener un problema, pues como un problema de salud, como le pasó a mi clienta, o como por ejemplo me pasa a mí, que a veces yo tengo una abuelita, gracias a Dios, que pues es muy aliviada, pero tiene Alzheimer y está en la última etapa. Entonces, pues a veces mi mamá me llama, ay, que hay que pagar enfermera y que no sé qué, y no tenemos, y bla, bla, bla. Y entonces, claro, yo de mi fondo de emergencia le digo, listo, dale, yo te colaboro este mes. Y le mando, ¿sí me entienden? Entonces eso es una forma, pues como de siempre mantener ese colchoncito de seguridad. La segunda estrategia es la automatización del ahorro, es decir, configurar las transferencias automáticas. Entonces, ¿se acuerdan en el episodio anterior que les decía yo que yo cogía una parte de mi salario, que es más o menos $100 cada vez que me pagan, yo cojo $100 y los mandaba para otro banco que simplemente me olvidaba pues de ellos, pero yo sabía que estaba ahí. Entonces este es una parte de mi fondo de emergencia, ¿cierto que sí? Y entonces a eso nos da pie
a también reducir unos gastos o los gastos hormigas. ¿Qué es esta estrategia? Que sería la tercera, que serían las pequeñas acciones que permiten sumar grandes ahorros, como por ejemplo, cuando les conté que Giovanni se iba cada 15 días con sus amigos al bar, ¿cierto? Entonces yo les dije, muchachos, vení, es que, parcer y wafer, hay que ahorrar, porque en vez de cada 8 días no te vas cada 15 días, y así vamos haciendo esos gastos hormiga que pues que ayudan a la economía de la casa, ¿cierto? O usar esos ingresos extra, por ejemplo, el reembolso de los impuestos, ahora que estamos en época de impuestos, ahorre un poquitico de esa plata del reembolso de impuestos, muchachos, o de las propinas, o de esos bonos que a veces nos entran, ¿cierto? Entonces, es muy importante siempre, siempre que hagamos este fondo de seguridad para imprevistos. Pero bueno, ya mucho hablamos de este fondo de seguridad. Ahora, como lo prometido es deuda, les dije que les iba a hablar de las aplicaciones para el ahorro y el presupuesto. Entonces, vamos bueno, yo realmente les hice una investigación exhaustiva de todas las aplicaciones más importantes que encontré en este momento para el ahorro y el presupuesto. Y las aplicaciones que yo utilicé o que yo miré y que yo escudriñé, todas las miré en forma gratuita. Nunca pagué absolutamente nada por nada. Entonces, como sabemos, pues estamos en el siglo XXI y la tecnología es nuestra mejor aliada, ¿cierto? Entonces, y especialmente para la construcción de metas a futuro. Entonces yo me tomé el trabajo de clasificar estas aplicaciones en dos. Las primeras son las aplicaciones de presupuesto, que sirven simplemente para administrar el dinero. Entonces aplicaciones como por ejemplo You Need a Budget, que es YNAB. Esta simplemente es para presupuestos detallados y planeación financiera. O también hay otra muy buena que se llama Mint, MINT, que también tiene conexión de los bancos. Yo la verdad me siento un poco insegura al conectar todo en una aplicación por el cuento de la cyber security, que en español se llama la seguridad cibernética, y uno no sabe si hackean de pronto Mint, qué va a pasar con mi información y con todos los bancos, ¿cierto? Pero ahí les dejo pues por si alguien se siente más cómodo que yo metiendo la conexión de los bancos, pues que la use. Y la otra se llama también EveryDollar, que es simplemente un loguito como verdecito ahí como de $1. Y esta simplemente da un método de presupuesto basado en cero, ¿cierto? Entonces, ideal para alguien, para los que siguen a David Ramsey, que es el gurú de la administración financiera, y pues ese sí le aterra la deuda, entonces es cero deuda y punto. Él dice que no le gusta ni siquiera tener tarjetas de crédito, ni cosas, ni historia crediticia, pues que sabemos que para los Estados Unidos es tan importante, ¿cierto? La segunda clasificación que hice fueron las aplicaciones de ahorro, que simplemente yo las puse como para acumular dinero sin esfuerzo, ¿cierto? Entonces tenemos la Q Capital, que sería capital, pero con la Q de queso, o con la Q de queso, que simplemente redondea las compras y ahorra automáticamente. Entonces, si usted va y compra una leche por $4.75, ellos le cobran $5 y esos 25 centavos pues se va para capital, y ahí usted ahorra esos 25 centavos y así sucesivamente. O la otra se llama Digit, que calcula cuánto puedes ahorrar y lo transfiere automáticamente. Y la última se llama Acorns, que redondea las compras también, pero esta lo invierte para quienes buscan crear pues como un fondo de emergencia donde ya hay una inversión como tal, ¿cierto? Entonces estas aplicaciones
tienen una funcionalidad todas gratuitas, como les dije ahora, pero también tienen más funcionalidades si pagas por una suscripción. Entonces, pues ahí les dejo la respuesta de las aplicaciones y todo lo del fondo de emergencia. Pero yo también me puse a pensar después que habían unos mitos respecto al fondo de emergencia, ¿cierto? Entonces esos mitos son muy fáciles, muchachos. El primer mito que yo me encontré es: ¿dónde se debería guardar el fondo de emergencia? ¿Debajo del colchón o qué? No, este fondo de emergencia siempre tenlo en una cuenta de ahorros, porque tú necesitas liquidez y no lo inviertas, porque siempre tiene que estar a la mano y disponible para lo que usted necesita. Entonces ahora, ¿se debe usar para deudas, muchachos? No, esto no se debe usar para deudas. Acuérdense que esto es simplemente en cosas imprevistas, cuando no tiene un bill inesperado, o cuando se le daña el carro, o cuando tiene que hacer una reparación de la casa. Entonces, para eso existe el fondo de emergencia. Y ahora sí, para las empresas, y esto pues sí va realmente para las empresas que tienen ingresos variables. Entonces siempre ajuste la cantidad según la estabilidad del ingreso. Es decir, si usted sabe que usted tiene unos ingresos variables y hoy gana $1, pero mañana gana 75 centavos, pues ajuste más o menos esa variabilidad a unos 75 centavos, por ejemplo, cuando haga su presupuesto y cuando tenga su fondo de emergencia y acumule de 3 a 6 meses. ¿Sí me hago entender? Entonces, muchachos, en conclusión, el fondo de emergencia es muy importante y es un colchón de seguridad para cuando tengas imprevistos. Entonces, hoy te invito siempre a que dejes de prestar plata a los amigos y a que empieces a tener un fondo de emergencia, que te disciplines en el presupuesto, que ya lo vimos, en el ahorro, que ya lo vimos, y a que salgas adelante en esos momentos donde económicamente no sabes qué hacer, porque es muy importante que tengan esta metodología, muchachos, para que nos disciplinemos. Y como les dije ahorita, vamos a salir adelante y vamos a crear una libertad financiera mental, que eso es lo que tanto a los latinos en Estados Unidos nos hace falta. Así que me despido con mucho amor y espero que pues el concierto que me está dando mi compañerito ahí les haya gustado. Y seguimos hablando. Chao, hasta la próxima. Ay, se me olvidaba contarles que la próxima vamos a ver un capítulo muy bacano, porque pues yo he visto mucho que los latinos somos muy egoístas cuando llegamos a este país, y quisiera saber el por qué. Y después de eso voy a tener un invitado muy especial, el primer invitado de Calzón Quitado, que es un psicólogo muy importante y nos va a hablar mucho de la mentalidad financiera a nivel de psicología y de comportamiento humano. Entonces los espero y quédense conmigo. Cuídense mucho y seguimos hablando. Hasta la próxima. Bye. Chao.